de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por la ciudad de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar, en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían cada día, de día en día, y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, artífices en hierro y en bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Oremos al Señor. Bendito Dios, Señor, queremos nuevamente orar y rogarle, mi Dios, primero que todo, Padre, el perdón de mis pecados. Señor, le ruego que usted, mi Dios, no considere, y aún, Señor, me ayude a ser fiel, mi Dios, en todo. Le ruego, Padre, ahora que también bendiga a esta congregación. Señor, bendiga aún a mi hermano Jorge, mi Dios, que se está congregando en Renca. Amén. Señor, bendiga la exposición de su palabra, donde se habla la verdad. Y mi Dios pueda ahora tener libertad, mi Dios, en esta tarde, su palabra. Y como oraba el pastor, mi Dios, si hay alguien que no te conoce, que hoy día, Padre, pueda conocerle como Señor y Salvador. Y aún, Padre, si hay alguien que necesita, mi Dios, consagrar su vida, Señor, usted aún abre y toque el corazón, mi Dios. Padre, por favor, le ruego que usted nos bendiga como iglesia. Todo esto, mi Dios, se lo pido en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. La obra entonces de restauración del templo. ¿Sabe? No vamos a ir más allá. Hay mucho que hablar de este rey. Si usted quisiera leer más allá, se va a dar cuenta de muchos detalles. Pero hoy vamos a hablar acerca de la obra que le tocó hacer, lo primero que hizo Joás, el rey de Judá. Trabajar en la restauración del templo. ¿Sabe? Esta historia se centra entonces en la reparación o restauración del templo de Jehová. Ya que si usted ve el versículo 7, dice que la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. ¿Sabe? Era una situación bastante contraria. Primero que todo, usted se preguntará por qué Joás tuvo que reinar desde los, ¿qué edad? 7 años. Era un niño, era un pequeño. Y ya Joás tuvo responsabilidades enormes. ¿Por qué razón?
Lamentablemente habían muerto sus padres y la mujer, una de las mujeres de su padre, quiso tomar el trono, Atalía, y lo tomó, lo usurpó, y por largo tiempo se abandonó la casa de Dios, y por largo tiempo se dejó de adorar a Dios en su casa, en el templo de Dios. Por largo tiempo. Porque yo le decía que Dios nos mira como un edificio. Porque Dios, como en ese momento, hay muchas situaciones o muchas vidas que hoy día no adoran a Dios. Hay muchas personas que no buscan adorar a Dios y Dios ya no está en sus vidas. Hay muchos creyentes que han dejado a Dios de lado y se han vuelto los ídolos. Hay muchos creyentes que dejaron de adorar a Dios, como también hay mucha gente hoy día que no tiene una vida restaurada, que tiene una vida arruinada por el pecado. Entonces, la situación que vivía el rey en aquel tiempo, o la tarea que le tocó hacer, fue la restauración del templo. La situación era bastante triste porque la nación estaba entregada entonces en aquel entonces a la idolatría. Ya no se adoraba a Dios, sino que se adoraba a otros ídolos. Y si usted se da cuenta, y ya no había utensilios, entonces los levitas ya no estaban trabajando en el servicio de Dios. Nadie servía a Dios, nadie buscaba a Dios en aquel entonces. Entonces, como le dije, esta situación es muy similar en muchas vidas. Si bien no hay un templo como el templo de Salomón, pero sí la vida de muchos hombres está devastada, como aquel edificio, no porque exista una Atalía, sino porque hay un enemigo. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que hizo entonces Atalía en ese edificio? Hurtó, mató y destruyó. ¿Sabe lo que busca Satanás, mi hermano? ¿Sabe lo que busca Satanás, mi amigo? Destruirnos. Destruir el edificio. Él busca hurtar, matar y destruir. Hoy hay muchas vidas sin Cristo devastadas por la idolatría. El amor a muchas cosas termina destruyendo la vida de los hombres. Y quizás en tu vida hay un desequilibrio y hoy te sientes desmoronado por algún desequilibrio en la vida. ¿Sabe? Hoy día quizás no hay idolatría de ídolos, aunque algunos idolatran a algunas personas. Pero en realidad, si hoy día vamos al contexto general de esta idiosincrasia, la idolatría se ve pragmada en otras cosas, como la droga, el alcoholismo, el dinero, la codicia de muchas cosas en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hoy día la idolatría está basada en buscar placeres que le agradan al hombre. Si usted tiene algo que ama más que Dios, entonces es un idólatra. Si usted tiene algo que está por sobre Dios y por sobre su voluntad, entonces usted se ha convertido a la idolatría y ha dejado de adorar a Dios. Puede ser un pasatiempo, puede ser un gusto, puede ser un placer por algo.
Puede ser hasta un afán por algo. Que hoy día le tiene sumergido en alguna idolatría. Si usted piensa todo el tiempo en algo y le mantiene todo el tiempo ocupado, pregúntese si no es idolatría. Si hay algo que le tiene todo el tiempo ocupado que no sea Dios y su obra, pregúntese si acaso no es un idólatra. Ya no habían utensilios para servir en la casa de Dios, porque se habían ocupado para la idolatría. El templo entonces estaba desmoronado. Y hoy día hay muchas vidas en la misma condición. Quizás, hermano, tu casa está destruida, o hay grietas, que no han sido reparadas. ¿Saben? Pucha, no está mi hermano Jorge. Pero hermano Manuel conoce de construcción, ¿cierto? ¿Ah? Pero, ¿qué pasa cuando hay grietas que no se reparan en una casa? ¿Cierto? Van buscando su curso hasta el punto que se puede desmoronar una casa. ¿Sabe lo que pasaba si no reparaban entonces ese templo y las grietas que habían en él? Cada año comenzaban a crecer esas grietas al punto que podía derrumbarse el templo. ¿Sabe lo que ocurre en la vida de un creyente si no repara sus grietas? Si no repara lo que está dañado, si deja pasar el tiempo y no trata el problema que tiene en su corazón, se va destruyendo hasta el punto que va a sucumbir y el enemigo va a estar contento. Acompáñenme a 2 de Corintios. Quizás es un pasaje muy conocido, pero tiene mucha relación con lo que vamos a ver ahora. 2 de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De quiénes? De los ídolos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Qué importante entonces es considerar que yo soy templo del Espíritu Santo. Amigo, quizás tú no entiendes esto, pero si tú no tienes a Cristo, tu vida se está desmoronando. Y Cristo quiere restaurar tu vida. Aquí vemos a un tipo de Cristo. Mire, vamos al versículo 4. Me acuerdo de lo que dice el pastor Manuel. ¿Dónde está Cristo? ¿Cierto? Cristo está en todo texto que uno lee, si uno lo lee con detención. Versículo 4, entonces dice, después de esto, y ya sabemos el contexto, ¿cierto? Después de esto, aconteció que Joás decidió
restaurar la casa de Jehová. Aconteció que Joás decidió entonces restaurar la casa de Jehová. ¿Qué decisión más importante? Porque la casa entonces de Dios estaba con grietas, había sido destruida, estaba llena entonces de grietas. Y cada uno en la nación no buscaba adorar a Dios. Ni los mismos levitas, como le dije, estaban sirviendo en el templo de Dios como él esperaba. Qué importante entonces es la decisión de este rey. Hoy día no existe un rey en Israel, pero sí está en los cielos. Cristo el Señor es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y Él decidió, al igual que Joás un día, restaurar la vida de muchos. Y decidió restaurar nuestra vida. Decidió cambiar y aún tratar esas grietas que hay en nuestra vida. Él quiso venir y darnos una vida en abundancia. Qué importante es hoy entonces, hermano, que decidamos dejarnos restaurar por Cristo. Qué importante entonces, amigo, que hoy día tú decidas dejarte restaurar por Cristo. ¿Estás dañado? ¿Sabe? Hay muchos creyentes o mucha gente, incluso sin Cristo, que está en amargura. Y que hoy día tiene grietas en su corazón. Y que por esa razón le impide ser restaurado, porque no se deja restaurar por quien puede. ¿Sabe? Si usted me pide que yo restaure una casa, voy a dejarle todo, ¿cierto? ¿Ah? Ahí en mi casa trato de hacer algunas cosas, me esfuerzo y le mando fotos a los hermanos porque para mí es un logro, pero magnífico poner una ventana. ¿Ah? Porque en realidad no sé mucho de construcción. Sé mirar nomás. Aprendí a mirar en el trabajo, pero poner la mano en la obra de la construcción es distinto, ¿cierto? No me pida que haga una mezcla. Pero sabe, hay alguien capacitado para restaurar su vida. Y es Cristo. A veces usted quiere restaurar su vida, quiere restaurar sus grietas a su manera. Usted a veces quiere hacer restauración de lo que usted tiene pendiente a su modo. Pero sabe, usted no tiene dedos para el piano. Usted no sabe, la Biblia dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Yo conozco su corazón, dijo Dios en Jeremías. Yo conozco tus heridas. Yo sé lo profundo del dolor que tienes y cómo debe ser restaurado. A veces hay creyentes que dicen, pero es que yo quisiera ser restaurado de esta manera. Y no sabes que Dios es que escoge cómo y con quién debe ser restaurado. ¿Sabe? En este caso, si Joás no hubiese decidido restaurar el templo no se restaura. No había otro capacitado para dar la orden. Solo el rey. Qué importante entonces es la restauración, ¿cierto? Dios te mira como un edificio. A lo mejor eres edificio de Dios y estás lleno de grietas que no han sido sanadas. No has tratado quizás a la manera de Dios tus problemas. Has querido tomar un poquito de ripio, un poquito de arena y tratar de levantar algo, pero luego se desmorona. Necesitas que el gran arquitecto, ¿cierto?, empiece a trabajar en tu vida. Mire, vamos a Eclesiastés capítulo 3.
No pierda la segunda de Crónicas porque vamos a ir después al texto base. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Luego dice, y Dios restaura. Dios restaura lo que pasó. ¿Se da cuenta, hermano y amigo? Dios. ¿Quién? Dios restaura lo que pasó en tu vida. No hay otro. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Debo cuestionar lo que Dios hace? ¿Y cómo lo hace? Por supuesto que no. Él es el que tiene la autoridad para restaurarme. No creas que tú con tu fuerza puedes, porque no lo vas a hacer. Necesitas ir a Cristo, necesitas volverte a Cristo para que Él te restaure. Necesitas. No lo hagas a tu modo. Vuélvete a Cristo para que Él restaure este edificio. ¿Sabe? Cristo entonces Él tiene un plan para restaurarnos. Él tiene un plan para salvarnos, para reparar esas grietas. Cristo es el Rey que vino al mundo y Él se despojó. Él murió en la cruz para que fuese restaurado y salvado. Sin ese sacrificio no podríamos ser salvos. ¿Sabe? El pecado destruye. El pecado hace grietas y que el hombre no puede resolver. Solo Cristo y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso dice 1 Juan 1:9. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Las grietas del hombre entonces son provocadas por el pecado, por alejarse de Dios. Entonces la tarea de nosotros es que nos dejemos restaurar por Él, porque no todo el mundo se deja restaurar por Cristo. Como le decía adelante, muchos buscan otros medios, ¿cierto? Buscan filosofías. En estas fiestas es una buena oportunidad para hablar con los familiares. Y si usted es creyente y tiene la oportunidad de sentarse a la mesa con alguien, hable de Cristo. Yo ayer hablaba con un familiar, una tía por la cual le pido oración, quedó ir a mi casa, pero ha sufrido mucho porque lamentablemente no ha venido para acá, pero no ha querido dar el paso. Y eso le ha traído muchas consecuencias, lamentablemente. Una de las grandes ahora es que lamentablemente tiene un lío familiar muy grande. Y también le pido oración por un primo. Porque lamentablemente cuando no quiero ponerme en las manos de Dios, sufro muchas heridas. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces busco otros medios para restaurarme. Digo, no, yo lo voy a hacer a mi manera. No, yo creo que en realidad esto va a ir pasando con el tiempo. Pero no es así. El tiempo no restaura las grietas, las empeora. El tiempo solamente hace que la herida crezca. Lo único que tú tienes que hacer entonces es ir a Cristo
presentarle tus heridas y humillarte a Dios. Pedirle a Él que te restaure y que te perdone, porque las grietas no vienen por casualidad. Si tú tienes una amargura muy grande, es simplemente porque no has perdonado. Y si esa grieta ha crecido es porque el perdón no ha hallado cabida en tu corazón. Y si esa grieta hoy día te tiene prácticamente destruido, es simplemente porque no perdonas. Y has pecado. Porque Cristo nos manda a perdonar. De la manera que Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Las grietas entonces no ocurren por casualidad. Quizás el alcohol ha provocado grietas. Quizás la droga ha provocado grietas. Quizás tus concupiscencias han provocado heridas. Pero hoy entonces tienes que ser humilde y dejarte restaurar por el Rey. Vamos al versículo 5 del texto base. Y vamos a ver que Dios, o en este caso el Rey, invitó a muchos a este trabajo de la restauración. Qué importante entonces es la obra de Dios de restauración, porque lo maravilloso es que Dios restaura, pero también encargó a otros este trabajo de restauración. Qué hermoso es que en la obra de Dios yo me puedo involucrar como creyente en la obra de restauración. Miren lo que dice el versículo 5. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y le dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en este asunto. Qué hermoso porque este rey no lo quiso hacer solo, no quiso traer a otros a este trabajo, sino que llamó a los mismos levitas para que se involucrasen en la obra. Hizo un llamado a los siervos para restaurar. Pero ¿cómo fue la respuesta? ¿Qué dice el versículo 5 al final? Pero los levitas no pusieron diligencia. ¿Saben? Los levitas oyeron el llamado del rey. Quizás salieron a las ciudades. No lo dice. Pero ¿sabe? Hay algo que Dios puso y escribió en este asunto. Estos hombres no pusieron diligencia en el trabajo de Dios. Mire, vamos a ir un poco más allá. En Segunda de Reyes, capítulo 12, nos habla también el texto paralelo. Un detalle. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Se me había ido, estaba en Primera de Reyes. Segunda de Reyes, entonces, capítulo 12, versículo 6 dice: pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. ¿Se dio cuenta del detalle? En el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Pasaron años, ¿cierto? Pasó tiempo. Pasó mucho tiempo. Entonces es que Dios llamó a estos siervos. Y estos siervos no pusieron diligencia durante años en el trabajo del rey. ¿Sabe? Dios, al igual que a los levitas, nos llama al servicio.
Nos dice, sé diligente en tu trabajo. Sale a buscar, sale a trabajar en mi restauración. Pero muchas veces nosotros nos quedamos sentados, nos quedamos callados, nos involucramos en otras cosas y no servimos al Dios vivo. Los levitas no estaban sirviendo, ni mucho menos atendieron al rey, al llamado de este rey. Aún el sumo sacerdote no estaba animando a los mismos levitas. Miren lo que dice el versículo 6. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Oye, Joiada, no tan solamente los levitas no están haciendo el trabajo, tú tampoco estás animando a tu gente. Qué importante es que todos nos involucremos. Se viene una campaña. Se viene una obra que hacer, ¿cierto? Amén. Qué importante entonces que seamos diligentes. Nosotros ya sabemos lo que debemos hacer. Solamente debemos poner diligencia. Esforzarnos para la obra que Dios nos llamó, la obra de restauración. Entonces Dios el Rey, Cristo el Rey, nos está llamando y nos exhorta a involucrarnos en el servicio. Pero muchas veces y tristemente nosotros respondemos de la misma manera que los levitas, sin ánimo y sin diligencia en la obra de restauración. ¿Sabe? Los levitas, si no lo quise leer, pero en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 16, habla que debían salir siempre a recoger ofrendas para el tabernáculo. Por eso es que el rey le dice, oye, ¿por qué los levitas no están haciendo la obra que Moisés les pidió? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú en la obra de Dios? A lo mejor necesitas ser restaurado para sumarte. Y hoy Cristo te quiere restaurar. O a lo mejor ya has sido restaurado, pero estás cómodo. ¿Saben? Los levitas estaban tan cómodos que ellos vivían de los diezmos, pero no se involucraban en la restauración. A veces nosotros como creyentes recibimos solo de Dios, ¿cierto? Bendiciones, que lleguen bendiciones de Dios. Señor, bendíceme en esto. Señor, bendíceme en esto otro. Pero cuando me involucro en la obra de Dios, hay muchas maneras de involucrarse. Hace poco escuchamos un mensaje del pastor Gary, ¿cierto? De cómo involucrarme en la obra de Dios. Hay muchas maneras entonces que yo me puedo involucrar en la obra de Dios. La Biblia dice en Lucas 10:2 que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Quizás has dejado de servir a Dios y te has acostumbrado, como le dije, a recibir de Él, como lo hacían los levitas. Pero mire, adelantémonos al versículo 8 ahora del texto base. Segunda de Crónicas 24, versículo 8. Después de esto, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová.
dijo: ya, está bien, no salgan a trabajar. Le dijo a los levitas: vamos a hacer un arca y la vamos a poner fuera de la casa de Jehová. Un arca, un cajón donde iban a recibir ofrendas. Entonces dice el versículo 9: hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová las ofrendas que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. ¿Sabes? Si Cristo el Rey no te ve trabajando, Él no va a tener ningún problema en buscar a otro. Él no va a tener ningún problema en poner un reemplazante y decir: ok, tú no quieres, que se sumen otros a la obra de Dios. ¿Saben, hermanos? Nosotros no somos imprescindibles. Si Dios no nos ve trabajando, Él va a poner a otro. Si Dios no nos ve haciendo su trabajo de restauración, Él va a llamar a otros para que se involucren. Aquí se involucró un pueblo entero, los jefes de las familias se involucraron y dice que se gozaron en traer al arca de Dios las ofrendas para la restauración. Había gente deseosa y gozosa de servir a Dios. ¿Sabe? Cuando uno sirve a Dios, debe hacerlo con gozo. Hay un evangelismo. Ay, otra vez. ¿Y hasta qué hora va a ser? ¿Cierto? Pero tanto calor que va a ser hoy, ¿cierto? ¿Ah? No, a mí no me gusta eso. Déjenme orando. ¿Ah? Hay muchos espirituales ahora que se suman. Se entiende a los que tienen problemas de salud, ¿cierto? Y que deben quedarse orando. Pero si tú tienes voz, si tú tienes piernas, si tú tienes el Espíritu Santo, tú te puedes involucrar en la obra. ¿Sabe el pastor? Y todavía me acuerdo cuando me dijo: aquí no está tu púlpito, está en la calle. Trabaja, hombre, sale a la calle. Ahí tienes una lista de gente para visitar. Sale a trabajar. La mies es mucha. ¿Tienes compasión por tus amigos? Cantábamos, ¿cierto? Háblales del Señor. Y hazlo con gozo, porque el Rey te va a venir a pedir cuenta. Como a los levitas. ¿Y dónde te hallará? ¿Dónde te hallará? La tarea es de todos, hermanos. De usted, hermana. De usted, joven. De usted, niño. De usted, hermano adulto. De todos. ¿Sabe que hay gente que se involucró en la obra de restauración y que tenía mucho gozo? Me imagino los levitas avergonzados, mirando cómo traía las ofrendas, y quizás los levitas no querían ni salir de casa, yo creo. Como llegaban las multitudes de todas partes, de todos los lugares y todas las ciudades al templo de Dios. Y quizás ellos ya desplazados miraban desde lejos. Qué importante entonces es la obra de Dios. Hermanos, si no somos entonces diligentes y fieles en nuestro trabajo, Dios llamará a otro. Que no sea el caso, hermano. Ya lo hemos visto. Yo lo he visto con mis propios ojos y es triste cuando Dios reemplaza. Porque no hay un hombre o una persona diligente sirviendo a Dios. Y no quiero que me reemplacen a mí. Mire lo que dice Efesios. Vamos a Efesios. Libro de Efesios.
capítulo 4. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos ser dignos. Debemos ser fieles en esta obra. ¿Sabe, amigo? También quizás tú no conoces a Cristo. Quizás tú dices, ¿en qué obra me tengo que involucrar? A lo mejor tú te diste cuenta que tienes grietas y que no estás restaurado. Pero Dios puso a gente cerca tuyo. Dios puso a gente y llamó a gente para que fuese restaurado. Entonces debes dejarte restaurar. Debes dejar que quizás ese amigo o esa persona que está al lado tuyo te hable de Cristo y de esa obra redentora de restauración. A lo mejor te ves muy compuesto por fuera, pero quizás por dentro estás lleno de grietas, como una casa a punto de caer. Quizás yo te veo y te saludo y dices, ¿cómo estás? Bien, ¿cierto? Es típico decir así, ¿cierto? Es típico decir, no, si estoy bien, pero por dentro estás mal. Quizás como creyente o quizás tu vida, amigo, ha sido destruida por el pecado. Pero tampoco has querido que Dios te restaure. Hoy día Dios te hace un llamado y una invitación. Y te dice, ¿por qué no te dejas restaurar por mí? ¿Sabes? Debes ser humilde para eso. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, en 2 de Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes? Quizás tú necesitas ser restaurado, pero para restaurarte debes arrepentirte. El primer paso de la restauración es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces no hay restauración. ¿Quiere Dios que tú te arrepientas? ¿Quieres sanar esas grietas? Entonces ven y arrepiéntete. Ven a Cristo. Hermano, quizás tú te has alejado y está abandonada la casa de Dios. Quizás hay ídolos en tu vida. Pero Dios también te quiere restaurar. Y también quiere que tú tengas una actitud de arrepentimiento. O a lo mejor, hermano, has sido reprendido y quizás eres como los levitas, que no se ha sumado a la obra de Dios. Que en realidad a lo mejor haces el trabajo, pero no lo haces con gozo. Y no eres diligente. Y a lo mejor Dios te ha llamado hoy. O a lo mejor Dios te llamó a un ministerio, no lo sé. Pero para que te involucres en su obra. Y te dice, súmate a la obra de restauración. No sé cuál es tu caso, pero quizás hay algo que Dios te dijo en esta noche. Mire, para finalizar, vamos al texto base y veamos el desenlace de esta restauración. Dice el versículo 12, entonces en 2 de Crónicas 24, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. ¿Se da cuenta que Dios pone a personas específicas para la restauración? Versículo 13 dice, y hacían pues los artesanos la obra,
y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición. Qué hermoso es escuchar esto. Porque el templo volvió a su antigua condición. ¿Cómo eras tú cuando estabas bien con Dios? Quizás Dios te quiere volver hoy a tu antigua condición. Pero ¿cuál es el primer paso para la restauración? El arrepentidos. Arrepentidos y convertidos, dice Jehová. Y la consolidaron, dice el último punto. Y la consolidaron.